Diálogo semanal con Juan Pablo Casillas. Bienvenidos a este nuevo concepto de Noticias Plus llamado Diálogo semanal. Este día 3 de junio del 2014. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, sobre todo ahorita que los niños de ahora están, pero tremendos, hablando un poquito de los niños violentos y cómo controlarlos. Qué mejor que con una especialista en el tema, que es la psicóloga Liliana Briceño Pelayo, que nos va a compartir un poquito sobre este tema. Liliana, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de niños violentos es hablar también de niñas violentas y de familias violentas, por supuesto, porque es dentro del núcleo familiar donde inicia todas estas situaciones de violencia, donde los niños aprenden por imitación. Entonces, pues, por supuesto que si están siendo violentos son porque en casa están viendo algo. Sí, digo, yo sé que hay algunas familias que podrán decir, en mi casa no, nunca. Sin embargo, puede ser los cuidadores, las personas que están a cargo del niño, la niña, la televisión, los videojuegos. La famosa nana, ¿no? Sí, la nana de cuadrada, que es la sí. Televisión, ahorita los videojuegos, los celulares, donde le damos el celular para que nos dejen de dar lata, y todo eso va fomentando también situaciones de violencia. De nuestros tiempos, hablando de la década de los 70s, 80s, 90s, hasta los 90s, ¿por qué en nuestra época existía, se le llamaba de otra forma al bullying, que era el abusador, el gandalla? Sí, claro. ¿Por qué esa sed de odio, se le puede llamar sed de venganza, de envidia, que existe ahora de los niños y adolescentes de ahora, Liliana? Como bien lo dices, digo, desde décadas anteriores ha existido, donde esto no es algo nuevo, nada más que ahora ya se les da dando como que cierta orientación, ¿no? Hablar también del bullying, que lo propio es el acoso escolar. Bueno, nos podemos remontar a épocas muy, muy lejanas, sin embargo, primero hay que identificar los tipos de violencia. A veces creemos que la violencia solamente son los golpes, pero no es así. La violencia también incluye cuestiones económicas, donde los niños y las niñas les piden una cantidad por, si no me das dinero te voy a golpear, o le voy a decir a fulanita que te golpeé, o ya empiezan los famosos sicarios, ¿no? Inclusive, entonces ya hay una violencia económica, una violencia patrimonial donde les quitan sus pertenencias. Esto me gusta y esto me lo quedo. Ya hay una violencia física, bueno, la que conocemos, golpes, pellizcos, arañazos, jalones, empujones. Hay una violencia inclusive, hasta más de lo que quisiéramos reconocer, una violencia sexual, donde ya se bajan el pantalón unos a otros, ya empiezan a hacerse tocamientos incómodos, y pues a veces ya en grados muy extremos se puede hablar ya de un abuso sexual como tal. Y por último, bueno, y no menos importante, la violencia psicológica, ¿no? Donde las humillaciones, los insultos, el chantaje, la manipulación, el control que se tiene sobre los demás y las demás. Entonces, entendiendo esta parte de la violencia, que no solamente los golpes son violencia, podemos entender que también muchas de estas actitudes probablemente se están viendo en casa, ¿sí? Papá, mamá, televisión, videojuegos, las personas que están al cuidado. Hablamos también que la negligencia, el no hacer nada, también es un tipo de violencia, porque es un abandono. Entonces el niño se siente frustrado, o la niña inclusive, porque a veces creemos que nada más los niños son los que ejercen violencia. Sin embargo, también hay niñas que ejercen la violencia a lo mejor de manera diferente. A lo mejor los niños son más a lo físico, las niñas son más a la manipulación, a no te juntes con fulanita. Y entonces, más la grilla. Sí, pues si quieres entrar al grupo tienes que ganártelo, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando de dinámicas diferentes, ambas partes son igualmente violentas. Entonces, yo creo que lo importante es desde la familia, cómo se está dando las raíces, los valores. Muchas veces los valores los inculca los amigos, las amigas, la gente que les rodea, y papá y mamá pues ausentes, ¿no? Porque trabajan todo el día y no
Digo, no es porque esté mal, digo, también... No, pero perdón la interrupción, Liliana, Sí. pero esto en nuestro tiempo también, yo me acuerdo que mi mamá en esa época comenzaba también a trabajar, junto con mi papá, no tanto como hoy en día por la parte económica, sino ella para tener su propio ingreso, pero no llegar al extremo como estamos llegando en estos momentos. Porque los tiempos también han cambiado, a lo mejor antes era más seguro salir a la calle a jugar pelota, ahorita quien sale a jugar pelota o lo atropellan, o lo avientan, o lo roban, o no sé, infinidad de cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay otras alternativas, a lo mejor acompañar o tener a alguien de entera confianza al cuidado de los hijos y las hijas, alguien que de verdad los va a cuidar con ciertos valores, con ciertas costumbres inclusive, no se trata de cuidar a los hijos, a las hijas nada más con que coman y que se vistan y que vayan al baño, sino también el ayudarles a hacer las tareas, también que tengan actividades dentro de casa. Creemos que lavar y planchar y la comida y los trastes y todo lo que involucra el trabajo del hogar le corresponde a mamá, y eso es totalmente incierto, ¿no? Es que todos y todas debemos de participar, todos y todas tenemos un compromiso con el orden y con la limpieza, adecuarlo por supuesto al tamaño, a la edad, pero todos y todas podemos organizar, limpiar, a lo mejor le doy un trapito al niño o la niña que está pequeño y me puede limpiar algo y lo mantengo ocupado y no pensando tantas cosas, ¿no? Hablamos de que la ociosidad... No, sí, pero por ejemplo, pues te puedo hablar del caso de mi sobrino, tiene toda la atención de educación, entonces le pone cosas didácticas a Carlos y demás, pero no hay veces que sí, sospecho que las nuevas programaciones o las nuevas caricaturas pueden atraer esa violencia, ¿no? Ya para Claro. que el niño de 3, 4 años, 2 años, llegue y le pegue al compañerito y demás, ya está medio pesado, ¿no? Sí, pues es que entendamos también, digo, todo es repetición y el niño o la niña lo está viendo en algún lado. O la televisión, las caricaturas, ahorita hay caricaturas tan violentas. Digo, yo recuerdo cuando a lo mejor Tom y Jerry y hablamos de que ya había violencia, pero no a la magnitud que están pero en este momento. Tom y Jerry, el otro día platicando con un buen amigo, mi estimado Pepe, estamos justamente platicando eso de nuestras épocas de caricaturas, un tesoro del saber, Claro. Que te educaba a través de burbujas, que te llevaban más allá, el mismo show del Mimo de México, pero no creo que de México, sino de América Latina, que fue Mario Moreno Cantinflas, a través de la cuestión animada, que te llevaba a través de la historia, ¿no? Y era una forma muy divertida. Y educativa además. Pero te pones a ver programas, y no tengo conste nada para la gente de América Latina, no tengo nada en contra ni de el Capitán América o de las nuevas producciones de todos los superhéroes y demás, porque parte de esos superhéroes fue parte de nuestra época, pero sí pensar un poquito de las consecuencias que pueden llegar, como fue en el caso de Tamaulipas, ¿no? Sí, claro, que le aplicas, aparte de la violencia que está viviendo el Estado, le aplicas todavía la muerte de un adolescente, ¿no? De manos de sus compañeros y de una maestra que no tenía la capacidad para controlar ese tipo de cuestiones. Sí, por supuesto, y ahí es donde hablamos de la negligencia, ¿no? Donde yo mi incapacidad de poder identificar una situación de riesgo en el momento adecuado, que a lo mejor identificándose de tiempo, igual digo, tampoco es responsabilidad de la maestra cuidar de cada uno y cada una de los alumnos, pero el poder darse cuenta, y si no es capaz de resolverlo ella, pues pedir ayuda, ¿no? Entonces a lo mejor yo creo que algo pasó allí, pero ese caso que se presentó en ese estado puede estarse presentando en cualquier otro estado. Y eso es lo peligroso. Además estamos hablando de que en nuestros tiempos, por ejemplo, no había internet.
Y ahorita cualquier celular ya tiene internet. ¿Y dónde están los papás, dónde están las mamás vigilando qué es lo que ven las niñas o los niños en internet? Hablando de la cuestión de este tema que estamos tratando, Liliana, creo que es muy amplio, no más de hablar de los niños, sino de los adolescentes. Vamos a ampliarlo un poquito más. Claro. Aprovechando que aceptaste nuestra invitación, justamente cuántas cosas no suceden a través de un Facebook, cuántos adolescentes o chavas han llegado hasta el suicidio a través de los ataques, a través de las redes sociales. Por supuesto, y eso ocurre mucho porque no hay una atención conveniente en casa, entonces buscan esta aceptación, este reconocimiento por fuera, y entonces al no verse satisfecha esa necesidad de atención de la manera como quisieran, entonces es cuando se enganchan, cuando están buscando la aprobación de personas que no son para nada convenientes, y entonces pueden caer en una situación de depresión, de angustia. Digo, todas las redes sociales son muy peligrosas, por eso a mí me parece que es mamá y papá sentarse con el hijo y con la hija para ver cuáles son sus amistades. De hecho, pueden contactar con personas que no saben si son adultos y ponen que tienen 13 años, ¿no? O si son acosadores, o si son delincuentes, o cualquier otra cosa que los están envolviendo. Eso es lo que quería llegar a ese punto contigo, de cómo ha ido ampliando, y lo comenté hace un tiempo justamente con la directora del Instituto Municipal de la Juventud de Guadalajara, justamente de cómo una regidora del Ayuntamiento de Guadalajara estaba justamente dando en el clavo. ¿Cómo es posible que las chavitas, ellas mismas están poniendo el precio para tener tal computadora, tal teléfono móvil, tal Palm, o sea, tal aparato de moda, tal ropa? O sea, ellas mismas están poniéndose precio. Y no estamos hablando de una adolescente de 15 años, estamos hablando de una adolescente, de una niña de 9, de 10 años. De 10 años, de 11. Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería el llamado, no nomás a los padres de familia, sino al concepto de la población, de decir cómo atacar este tipo de cuestiones, Liliana? Es que la célula principal de la sociedad es la familia. Es que entonces si se da una buena educación de los hijos y las hijas dentro de la familia, pueden pues sobrellevar cualquier o casi cualquier cosa fuera de la familia, ¿sí? Pueden por lo menos tener un vínculo de comunicación. Oye, me están molestando en la escuela, y entonces los papás y las mamás actuar en consecuencia. Pero el problema es de que si el niño quiere acercarse o la niña quiere acercarse a mamá o papá, siempre están ocupados, siempre están enojados, siempre están inclusive discutiendo entre ellos, no hay un acuerdo entre mamá y papá. Entonces viene la retroalimentación de la violencia. Son violentados en la escuela y son violentados y violentadas dentro del hogar. Allí es donde yo sí quisiera darle demasiado énfasis en la familia, porque si la familia hay un ambiente de armonía, muy probablemente el niño puede identificar que no está viviendo en una situación de armonía y lo puede manifestar. Si nosotros también enseñamos a los niños y a las niñas a respetar nuestro propio cuerpo, dónde sí te puedes tocar, dónde no, en qué lugares te puedes tocar, quién no te puede tocar, entonces los vamos enseñando en el momento que se siente incómodo o incómoda con una situación, de inmediato lo va a evidenciar. Allí yo sí quiero ser muy específica, la familia es la célula inicial. Queremos que el gobierno nos resuelva la vida, queremos que las autoridades sean los que resuelvan, que pongan leyes más estrictas, pero el gobierno no se va a meter a casa de cada una y cada uno de nosotros. Eso tiene que ser en base a los valores que tenemos, que se han perdido muchísimo, que cada vez las burlas entre nosotras y nosotros mismos van yendo en aumento. La violencia es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Entonces a lo mejor empezamos con una pequeña broma, y entonces ya me la regresó, y como ya me la regresó, entonces yo se la reviro, y empezamos así, y va creciendo y avanzando la falta de respeto que vamos teniendo. Y eso es lo grave. Pero que si desde la casa, desde el hogar empezamos a educar a los niños y a las niñas,
Entonces la estrategia de convivencia de esos pequeños, de esas pequeñas van a ser diferente. ¿Sí? No, tampoco responsabilizo totalmente al papá o responsabilizo totalmente a la mamá, pero sí la participación que tienen es muy importante. Ver con quién los estoy cuidando. A veces los cuida la abuela, el abuelo, y a veces entre abuela y abuelo ahí están las discusiones, el abuelo violenta a la abuela violenta al abuelo, y entonces aunque en la casa, en la familia se tiene una buena relación, las personas que lo están cuidando, allí está la violencia. O sea, las secundarios. Sí, claro, o inclusive en la guardería, si están en guardería, que a lo mejor están siendo maltratados o victimizados por parte de las personas que son las cuidadoras, entonces la violencia puede llegar por cualquier medio. Yo creo que aquí la parte importante es poderle enseñarles a comunicarse para que nos puedan informar a mi madre, al padre también, el que me pueda decir, me está pasando esto y poder ponerle una solución. Inclusive hay lugares, la violencia ya es un delito, entonces sea intrafamiliar, sea escolar, sea laboral, sea donde sea, y ya se puede denunciar, ya se pueden llevar a cabo ciertos métodos legales inclusive que pueden trascender. Entonces aquí lo principal es no quedarse callados. Si niño o niña está siendo abusado o abusada, necesita lo primero hablar. Y aquí también parte importante de mamá y papá es identificar. Hay muchas características con las cuales podemos identificar que un niño está siendo violentado o violentada. Empieza a retraerse, empieza ya no a platicar tanto, ya empieza a cerrarse en su mundo, puede que no esté comiendo o puede que esté comiendo de más, puede que a lo mejor la cuestión escolar está bajando de calificaciones, está teniendo problemas tanto de conducta como de aprendizaje. Y entonces eso ya son señales de alarma que a nosotros nos tienen que poner en una posición de qué está pasando. ¿Sí? Si estamos viendo algún cambio en el comportamiento, que se despierte el niño o la niña de medianoche con sobresalto, que se vuelva a hacer pipí cuando ya no se hacía pipí, pues hay muchos indicadores que nos pueden manifestar una situación de alarma, y ahí es donde necesitamos precisamente enfocarnos. El caso que sí me gustaría ampliarlo un poquito más contigo y aprovecharte. ¿Por qué esa cizaña con una persona, como lo que sucedió en Tamaulipas? Uh-huh. ¿A qué se debió? Yo creo que es la vulnerabilidad del niño. Yo creo que a lo mejor en cierta forma en casa estaba siendo abandonado emocionalmente, a lo mejor todas sus necesidades básicas estuvieron satisfechas, pero emocionalmente él se sentía abandonado y no sabía cómo defenderse, no sabía a quién acudir. Entonces en esta situación de vulnerabilidad los otros niños aprovecharon. Y que allí yo diría de trasfondo, ¿qué pasa con las familias de esos niños que fueron los violentadores de ese pequeño? ¿Sí? Y entonces nos vamos a encontrar que muy probablemente hay una historia de violencia intrafamiliar, que en algún lado lo están aprendiendo, y si no es en la familia va a ser en el internet, si no es en el internet, las películas, ahorita las famosas películas que yo les llamo de 20 muertos por minuto, que a todo el mundo le encantan, y realmente digo, cuando uno es adulto y tiene ya una conciencia plena, pues bueno, sobre su riesgo, ¿no? Pero los adolescentes, los niños, las niñas, son muy impresionables. Entonces, siempre si te das cuenta, cuando le preguntas a alguien qué quiere ser de grande, es así como que el actor más famoso, el más poderoso, los narcocorridos, no digamos que son como que ya una escuelita. Hubo un caso, ¿no? De que agarrando la fama de un programa conocido y también muy criticado, porque sí lo fue, que me disculpe la empresa Televisa, pero sí una cuestión que fue abuso entre comillas de los niños, llamado Pequeños Gigantes, donde era una burla a los niños. Sí, claro. Los niños aprendiendo a ser grandes, ¿no? Y haciendo cosas de grandes y no de su edad. No le quito mis respetos a las voces y a los cantantes y demás, que esos mis respetos, ¿no? De que con su talento y demás sí demostraron, pero también el trasfondo de ese tipo de programas, de que ¿por qué, por ejemplo, Televisa no vuelve a esos programas que acabamos de decir anteriormente, ¿no? Volver otra vez más moderno, un Tesoro del Saber,
qué bueno que tenga alianza con la productora de Plaza Sésamo y que siga Plaza Sésamo. Pero ¿por qué no producir esos programas que fueron época en su tiempo? Claro. Y volver, ¿no? Porque yo creo que ahorita el compromiso de la sociedad, no nada más de las empresas, sino de la sociedad, es lo que genere dinero. Los papás, las mamás de las pequeñas y pequeños que aparecieron en esos programas, iban por el dinero, por la fama, por el poder. ¿Y ahorita dónde están? Exacto. Pero ya por lo menos en ese momento tuvieron sus 5 minutos de fama, tuvieron su dinero, pero en 5 base, años de contrato. Claro, pero en base a la explotación del menor o de la menor. Entonces estamos nuevamente hablando del núcleo familiar. Sí, y como ese programa hay un montón. Hay un programa muy famoso también que se llama Princesitas, creo, en el Discovery Home and Health, donde también, o sea, las agrandan, son niñas, pero son adultas chiquitas, donde ya inclusive tienen ya movimientos muy sexuales, y es lo que les estamos enseñando, que a ser sexys, y entonces ya les estamos creando un falso concepto de la sexualidad. En el momento que entonces empiezan a sentirse sexys las niñas, es cuando ya están agrandándose, cuando ya están permitiendo, digo, no es casualidad que ahorita la vida sexual activa esté empezando a mucho más temprana edad. A mí me parece de verdad increíble cómo niñas y niños de 9, 10 años ya están empezando una vida sexual activa sin pensar en las consecuencias de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, inclusive que estamos en un proceso de formación todavía del mismo cuerpo y que se pueden dar muchas enfermedades, el papiloma humano, o sea, hay un montón de cosas que vienen detrás y que los papás, el papá y mamá no se quieren aventar esa responsabilidad porque no saben cómo abordarlo. Entonces, bueno, hay muchas, yo creo que por parte del gobierno se ha habido mucha información, escuelas para padres y madres, pero que aquí el asunto es que se animen a acercarse a la gente que sabe para que puedan orientar. Precisamente los padres y madres son orientadoras de los niños y niñas. Ahí va la contraparte, positiva. Hay programas, Dora la Exploradora, el otro que cuida a los animales, sí. La niña que habla en mandarín, los programas que es una productora de la ABC de Londres, que es TV Baby o algo así, que he estado analizando justamente por tener sobrino, tengo que estar sí. monitoreando, donde a ti te hubiera gustado tener ese tipo de programas cuando fuiste niño, ¿no? Claro, pero pregunta, es una encuesta, ¿qué programa les gusta más? ¿Si los Simpson o los programas de Dora la Exploradora? Y muy probablemente te digan que los Simpson. Sí. ¿Por qué? Porque hay cuestiones violentas, donde hay cuestiones y lo toman ya como un ejemplo. Violencia, burla, etc. Sí, claro, faltas de respeto, vulgaridades, por decirlo de alguna manera. O sea, el aprender al decir de que puedes tú faltarle al respeto, levantarle la voz a tus papás. El simple hecho de cómo le llama el niño al papá, le llama por su nombre, sí. Ni siquiera le dice papá. Sí. Entonces, digo, si queremos de verdad crear y formar niños y niñas de bien, pues vamos vigilando también qué es lo que les estamos enseñando o qué les estamos permitiendo que vean. Allí es donde nuevamente yo reitero el compromiso de mamá y papá. Yo creo que desde el momento en que deciden ser padre y madre o aceptan, en caso de que no haya sido algo planeado, pero aceptan ser padre y madre, es porque están aceptando la responsabilidad que viene después. Pero si volvemos a lo mismo, si los papás trabajan más de 8 horas ambos, y están bajo el cuidado, ¿cómo los papás se van a dar cuenta? Yo creo que ahí es donde primeramente la comunicación. ¿Qué hiciste hoy? Ya sea con la abuelita, el abuelito, el tío, la tía, la guardería. O sea, ¿qué hiciste hoy? La comunicación. Las famosas pláticas de sobremesa, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Qué te preocupa? De poder entablar esta confianza, claro. Entonces ahí nos podemos dar cuenta si efectivamente la persona que estoy poniendo bajo el resguardo, mi hijo o mi hija, está cumpliendo con las necesidades que yo tengo o las expectativas que yo tengo. Dejarle al cuidado al abuelo o a la abuela es de antemano aceptar y reconocer que es un abuelo o una abuela que no tiene la misma capacidad física de poderlo educar y andar detrás de él o de ella. Entonces, y que fueron educados en otros tiempos. Entonces, para mí no sería la mejor opción, porque además ellos y ellas ya cumplieron con su cometido, su labor terminó.
Tú dijiste algo al principio que me agradó mucho, porque yo lo viví y lo viví en mi casa y lo viví en casa de mis titos. Ujú. Mis abuelitos maternos, mi abuelita fue más allá de su época y fue muy criticada por ir más allá de su época. Claro. ¿Por qué? Porque de 6 mujeres a los 3 hombres igualitos, ayudar en casa. Mis tíos se ponían a lavar el coche o lavar perfectamente bien la cuestión de las labores de la casa, lavar la terraza, regar, cortar el jardín. O sea, mi abuelita fue plomera, carpintera, Claro. fue en mil usos y en sí cuando tristemente falleció, todos los primos hermanos nos metimos en hacer una carta con las características de mi abuelita, ¿no? De que mi abuelita, desafortunadamente o afortunadamente, para recordarla más, murió un día del trabajo, en plan de humor negro de uno de mis tíos, lo dijo, nos va a hacer doña Lolita trabajar el día del trabajo. Sí, claro. Y como que fue algo significativo, ¿no? De que ella no se detuvo a nada, no dependió, sí, económicamente mi abuelito siempre el apoyó, solventaba y demás, pero sí hubo ese apoyo en la educación de sus hijos, ¿no? Estoy hablando de 9 hijos, Uh-huh. que en esa época pues eran familias grandes, Claro. bastantes grandes. Y aquí también es importante retomar algo bien que acabas de mencionar. A veces muchas mujeres o muchos hombres están con la pareja por la parte económica. Es que yo no voy a poder cumplir con los gastos. Y entonces llegamos a una dependencia económica que eso nos evita, que a pesar de que nos estemos aventando los platos y todo el tiempo estemos humillándonos e insultándonos, allí voy a estar porque yo solo no la hago. Y entonces en esa convivencia el niño o la niña sigue aprendiendo ese tipo de convivencia y de adulto va a repetir exactamente los mismos patrones. Sé que es un tema bastante amplio. Sí, claro. Liliana, cuestión que te lo agradezco mucho. Por último, algún tip rapidísimo para nuestros televidentes, radioescuchas, que les puedas dejar un mensaje. Un mensaje: la familia es el núcleo de la sociedad, es en quien recae la responsabilidad de los hijos y las hijas. Si ya notan una situación de violencia, si ya están dándose cuenta que algo no está bien en la familia, sea el niño o la niña, siempre los hijos y las hijas son el síntoma, no son el problema. Que revisen qué es lo que está pasando con mamá, papá, con los cuidadores, las cuidadoras, y sobre todo, pues siempre está la alternativa de la terapia. A veces llevamos al niño y a la niña para que lo puedan tratar porque él es el que tiene el problema. Pero darnos cuenta de que si el niño o la niña está teniendo un problema, viene de más arriba. Entonces involucrarse en ese proceso y que puedan pedir ayuda en el momento adecuado, antes de que sea demasiado tarde, como con el niño que falleció lamentablemente. Agradezco muchísimo la participación en este programa y este tema. Espero que sea no la primera, sino de muchas invitaciones. Ojalá Liliana, que así sea. Que te lo agradezco. Con nosotros estuvo la psicóloga Liliana Briceño Pelayo, apoyándonos un poquito en este tema que es bastante amplio. Nunca vamos a terminar de tratar este tema. Le agradezco a mis compañeros Carlos y Ana en la producción. No se olviden que todos los martes nos sintonicen a través de nuestra página web de Noticias Plus y a través de nuestro canal YouTube. Se despide ante estos micrófonos Juan Pablo Casillas. Que pase una excelente noche. Diálogo semanal con Juan Pablo Casillas.